Когда эти пацана посчитают потери, суммы погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливаю лик, поцелуй на шее. Hace un par de semanas en mi escuela se organizó un viaje a los cenotes aquí de Quintana Roo. El viaje apenas duró 12 días, nos quedamos en una zona que rentan para vacacionar, ya saben. Por estos lugares abunda el turismo, así que no es algo fuera de lo normal. Pensarán que fueron días increíbles, pero fue todo lo contrario. Después de lo que me pasó tengo un miedo incontrolable a las sirenas. Todas las noches en el campamento pude escuchar gritos que solo yo podía escuchar. Algunas veces desperté a mis amigos para ver sus reacciones y tal vez encontrar una solución al respecto, tal vez verificarlo o algo así, pero nunca escucharon nada. Cada vez que escuché esos gritos, fueron los de un hombre, una mujer o un niño. Pero había algo peculiar en ellos. Tenía ese sonido estático bastante notable. Sonaba como si saliera de una sirena y me despertaba todas las noches. Los primeros días fueron difíciles ya que me sentía algo estúpido porque nadie me creía, empecé a ignorarlo y pensé que probablemente era yo imaginando cosas, ya que tampoco me gustaban tanto las sirenas de niño. Demasiado fuerte para ser agradable. Aún así me seguía despertando todas las noches, sonaba tan realista que pensé en preguntarle al prefecto si habría alguna posibilidad de que esos extraños sonidos por la noche podrían provenir de algún lugar cercano. A la mañana siguiente hablé con él y me dijo que pudo haber sido un error. Traté de que profundizara en esto, porque dudé de que se tratara de un error y estaba seguro de que venía de una sirena. Prefecto, últimamente he escuchado sonidos extraños en la noche, quería preguntarle si hay alguna posibilidad de que esos extraños sonidos provengan de algún lugar cercano. Todo se debe de tratar de un error, deja de estar diciendo tonterías y vete a descansar otro rato. Si esos sonidos fueran reales todos nosotros nos daríamos cuenta. Me dijo que dejara de estar diciendo tonterías y me envió a mi cama muy temprano. Él podría haber tenido razón, tal vez yo estaba un poco paranoico. Esta noche los sonidos no eran tan fuertes, sonaba como si estuviera sonando desde algún lugar dentro del bosque. No podía soportarlo más, tenía que comprobarlo. Agarré una linterna, me escabullí del campamento para ir al bosque e investigar. Sé que puedo sonar como un idiota por hacer esto, como salir del campamento para ir a verlo, pero esos gritos estaban haciendo que mi cordura se derrumbara. Seguí caminando y caminando, no se encontró nada, pero podía escuchar los gritos cada vez más fuertes, estoy seguro de que me estaba acercando. Terminé en un camino recto de tierra y luego vi algo. Estaba demasiado oscuro para ver, pero pude ver algo realmente extraño en la oscuridad. Estaba en medio de la carretera, así que apunté con mi linterna. Un monstruo delgado que era tan alto como un árbol, con brazos largos que podían llegar hasta los dedos de los pies, y por cabeza dos sirenas conectadas en un tubo. Se veía muy delgado, como si solo fueran huesos, pero se podía ver claramente algo de carne y tenía alambres metálicos a través de su cuerpo.